Bienvenidos a Relatos del Oculto, donde lo desconocido cobra vida. ¿Sabías que detrás de cada sombra puede esconderse un secreto que nunca debió ser descubierto? En este espacio exploramos las leyendas, relatos paranormales y misterios que desafían la lógica y te hará cuestionar lo que crees real. Hoy traemos una historia que te helará la sangre, una presencia que no descansa, un alma atrapada entre este mundo y el más allá. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver la oscuridad para siempre. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Andrea Jiménez y quiero compartir con ustedes una experiencia que me transmitió mi abuelo, quien fue velador durante gran parte de su vida, en diferentes lugares, en diferentes cementerios. Sin embargo, hay un sitio que le dejó muchas historias y recuerdos inolvidables. El cementerio donde trabajó por aproximadamente 15 años. A lo largo de ese tiempo acumuló un sinfín de relatos que han sido parte de nuestra familia y que de alguna manera han influido en mi percepción sobre la muerte y los lugares de descanso eterno. En esta ocasión les narraré dos anécdotas que siempre me contaba desde pequeña y cuya naturaleza generó en mí un cierto temor hacia los cementerios. Aunque estos lugares se consideran campos santos, también pueden convertirse en espacios donde entidades oscuras o personas malintencionadas hacen acto de presencia, lo cual añade un aire de misterio y temor a esos recintos sagrados. La primera historia sucede cuando mi abuelo tenía alrededor de 32 años y desempeñaba sus labores como velador durante toda la noche. En aquellos tiempos no había otros vigilantes que lo acompañaran. Su nombre era Esteban y pertenecía a una época en la cual muchos hombres no temían a la oscuridad ni eran supersticiosos. Para él, las leyendas sobre fantasmas o brujas carecían de fundamento. Por ello, realizaba su ronda nocturna con una tranquilidad absoluta, confiado en su experiencia, en su fortaleza mental. Antes de trabajar como velador del cementerio, había sido cuidador de ganado e incluso ayudado a rancheros vigilando sus cultivos para evitar robos. Así que él estaba acostumbrado al entorno solitario y oscuro de la noche. Sin embargo, aquel trabajo particular tenía un componente que lo hacía diferente, un aire de solemnidad que a veces se sentía en este ambiente. Una noche, al terminar su recorrido habitual y mientras se disponía a entrar a su caseta, notó algo peculiar frente al cementerio. Cuatro mujeres ancianas lo observaban fijamente desde el camino polvoriento que conducía al lugar. Eran claramente mayores, posiblemente entre unos 80 y 90 años, y lucían desaliñadas, vestidas con túnicas negras cubiertas por una capa de polvo que parecía reflejar el paso del tiempo. Inicialmente pensó que podrían ser vagabundas locales, pero el inquietante aspecto descuidado y sus miradas fijas le hicieron cuestionarse esta idea. A pesar del extraño encuentro, mis abuelos no sintieron miedo inmediato, pero sí una profunda incomodidad. Así que decidió permanecer dentro de su caseta hasta ver qué sucedería, sintiéndose un poco más seguro tras la alta barda que cerraba el lugar y que parecía protegerlo de cualquier eventualidad. Pasaron algunos minutos, en los cuales el silencio volvió casi insoportable, y de repente escuchó ruidos extraños que le resultaron similares al sonido producido por lápidas cayendo. Se levantó rápidamente, salió afuera instintivamente, solo para darse cuenta de un cambio notable. Ahora solo había tres mujeres que lo miraban intensamente en ese lugar, de las cuatro que había visto antes. Intrigado, optó por explorar el origen del ruido, pues aquel día no había tormenta ni vientos fuertes capaces de derribar estructuras tan pesadas como las antiguas cruces que estaban allí ubicadas. Con su linterna en mano, comenzó a investigar y pronto encontró unas tumbas cercanas bajo el árbol, cuyas cruces habían caído, aparentemente sin razón, ante tal calma atmosférica.
En esa búsqueda descubrí un gato negro posado sobre una de las lápidas, mirando hacia abajo, un detalle escalofriante, dado que sus ojos rojos brillantes parecían resplandecer en la oscuridad. Mi abuelo comenzó a ahuyentar al gato utilizando una pala, logrando asustarlo y hizo que se alejara mientras reflexionaba si este felino realmente tuvo alguna relación con la caída de los materiales, pues evidentemente se requería una fuerza considerable para provocar tales estragos. Mientras recogía los restos dañados, encontró más cosas ocultas debajo de la tierra fresca, justo enfrente de otra tumba. Se trataba de objetos relacionados con prácticas ocultistas, fotos, muñecos, amuletos y escritos de hechizos. Todo ello emitía un olor nauseabundo, intolerable, que lo obligó a cubrirse la nariz inmediatamente después de sacarlos. Finalmente logró abrir la puerta del cementerio, dejando caer esos elementos nocivos contra un monte cercano, deseando que nunca volvieran a ser utilizados en aquel lugar sagrado. Al regresar a su caseta, mi abuelo advierte nuevamente las figuras de las mujeres que había visto previamente, pero ahora observándolo sombriamente, como si la indignación y el enojo emanaran de ellas. Aquel encuentro lo hizo darse cuenta de que estaban intentando ponerlo bajo una maldición, y se dio cuenta de la conexión real entre los gatos y las transformaciones que existían respecto a seres humanos antes avistados, siendo responsables de los actos malignos que habían estado perpetrando en el cementerio. Fue entonces cuando comprendió la gravedad de la situación y decidió tomar medidas. Agarró varios rosarios que había guardado cerca y los colocó estratégicamente en las entradas principales del cementerio, asegurándose de que aquellas brujerías jamás traspasarán los límites establecidos de aquellos campos sagrados. Este acontecimiento marcaría un memorable y único intento de grupos tales como aquellas ancianas que intentaban ingresar a un espacio religioso protegido, gracias a su sagacidad y vigilancia que había heredado de su familia, una mística profunda que se transmitía a través de las generaciones. Hoy, al recordar estas historias, siento que el legado de mi abuelo vive en mí y me hace reflexionar sobre la relación entre lo visible y lo invisible, la vida y la muerte, y cómo a veces los lugares que consideramos sagrados pueden albergar secretos oscuros que es mejor dejar en el pasado. Otra anécdota que vivió mi abuelo, a diferencia de la anterior, es realmente extraordinaria, que ha marcado profundamente su vida. Esta experiencia lo llevó a cuestionarse repetidamente sobre qué hay después de la muerte y si existía algo más allá de nuestra existencia terrenal. Como mencioné antes, él es una persona muy escéptica y no creía en esos temas. Se consideraba un racionalista empedernido. Sin embargo, tras esta vivencia decidida, un cambio significativo en su perspectiva, decidió acercarse más a Dios y explorar lo que realmente significa la vida y la muerte. Esto ocurrió cuando comenzó a trabajar como vigilante en un cementerio que era significativamente más grande y antiguo que el anterior. En ese momento tenía alrededor de 22, 23 años, una etapa de su vida en la que la curiosidad y el deseo de entender el mundo lo impulsaban. El lugar contaba con varios cuidadores, quienes se organizaban para cubrir los turnos. Algunos trabajaban por las mañanas, otros por las tardes y unos pocos durante la noche. Mi abuelo hizo buenos amigos allí y disfrutó de un ambiente laboral agradable, donde las conversaciones sobre la vida, la muerte y lo desconocido se entrelazaban con el trabajo diario. Sin embargo, entre sus compañeros había uno muy peculiar al que le podríamos llamar la oveja negra de este grupo. Aunque todos interactuaban con él bromeando ocasionalmente, este individuo mostraba un comportamiento algo extraño que despertaba la curiosidad de los demás. Su nombre era Luis
Era alguien inusual, cuya mirada parecía estar perdida en pensamientos lejanos casi todo el tiempo. Debido a su tendencia a hablar desvariadamente, Luis era un personaje fascinante, casi enigmático, que atraía la atención de mis abuelos y sus compañeros con sus relatos muy extravagantes. Luis estaba fascinado por el ocultismo. No solo le interesaban las historias de terror y leyendas urbanas, sino también la brujería y el satanismo. Aunque nunca llegó a practicarlos, siempre buscaba oportunidades para observar e investigar estos temas oscuros. De hecho, disfrutaba estudiando la demonología y hablaba de ello con tal fervor que lograba contagiar a los demás con su entusiasmo, aunque sus relatos a menudo provocaban incomodidad y también miedo. Así fue como surgieron muchas conversaciones intrigantes, pero inquietantes durante esas noches laborables. Mi abuelo recuerda cómo Luis les relataba diversas historias relacionadas con rituales aterradores que supuestamente se habían efectuado dentro del cementerio mismo, historias que tenían como objetivo asustarles. Esto lograba atemorizarlos, aunque intentaran aparentar lo contrario. Las noches se volvían cada vez más largas y llenas de tensión, donde las sombras parecían cobrar vida y los susurros del viento traían consigo ecos del pasado. Mi abuelo sostiene con todo cambio de noche específica una de esas noches en las que el aire se sentía diferente. Mientras estaban juntos trabajando en el turno nocturno, junto con otro compañero, notaron actitudes extrañas de Luis, quien rehusó dormir siquiera brevemente, a pesar del agotador horario nocturno. Aquel era complicado, ya que sabiendo eso, ofrecía realizar rondas adicionales, dejando así sentados tanto a mi abuelo como al otro cuidador, permitiéndoles descansar momentáneamente. Pero la inquietud comenzó a apoderarse de ellos, una sensación extraña que no podían ignorar. Conforme pasaron los días, esa situación empezó a volverse cada vez más rara, porque cada vez menos personas hacían rondas, excepto Luis, quien insistía constantemente en querer permanecer allí toda la noche. Se convirtió en el objeto deliberado de un misticismo oscuro, generando preocupaciones entre ellos acerca de una posible práctica oscura que llevaba a cabo, tal vez algún tipo de ritual relacionado con alguna forma de brujería. Además, según rumores recientes, se decía que podía haber influenciado negativamente a aquellos fallecidos enterrados cerca de él, llevando consigo ciertas energías malignas. Esto provocaba incomodidad moral ante la situación, y decidieron evitarlo completamente, esquivando el paso frente a aquella capilla antigua ubicada adyacente a las tumbas cercanas. Luis prefería ignorar estos rumores, argumentando que era necesario continuar con su experimentación personal, manteniendo una distancia respecto a los obvios peligros invisibles que le acechaban. Pronto, sucumbir al miedo se volvió inevitable, y un inevitable enfrentamiento directo se avecinaba, originado por el misterio persistente en torno a Luis. La curiosidad creciente los embrujaba a tomar la decisión de investigar de manera oculta y reveladora. Sin embargo, sabían que se estaban sumergiendo en la oscuridad irrevocablemente, arriesgándose a perder la conexión frágil con la realidad que tan cercana tenían. Las interacciones frustradas e incapaces de detener fenómenos sobrenaturales inexplicables comenzaron a desbordarse, y la tensión se palpaba en el aire. Una tarde, mientras realizaban sus rondas, logró percibir la entrada escondida de dicha capilla. Observándolo cuidadosamente desde lejos, sintió escalofríos recorrer toda su espina dorsal al ver que la puerta se abría lentamente, como si una fuerza invisible le empujara. Una extraña urgencia lo invadió, llevándolo a preguntarse internamente qué secreto guardaría en su interior, haciendo eco de voces llamativas. Una resonancia honda vibracional atrajo su atención inmediata, y una intensa súbita urgencia invadió su ser.
impulsándolo a acercarse rápidamente. Al cruzar el umbral, descubrió una escena detestable. Hallazgos horrorosos confirmaron la existencia terrenal de entes atrapados en un limbo eterno, impidiendo su descanso digno. En este instante obtuvo respuestas a preguntas pendientes que le habían atormentado por tanto tiempo. La historia continúa desenlazándose trágicamente, con consecuencias fatídicas que siguen el camino de la elección de enfrentarse a la verdad en medio de una oscuridad llena de penumbras. Este acto de enfrentamiento los enviaría directamente a un infierno irreparable, dejando una marca perpetua que quedaría grabada profundamente en la memoria colectiva, recordando a generaciones futuras los recuerdos olvidadizos, a medida que exploramos los límites de la comprensión humana. Quizá nunca queden resolucionadas satisfactoriamente, pero el alto costo de esta aventura desconocida finalmente ofrecería una esperanza, aún hallar la luz en los túneles sombríos eternos, buscando redención y salvaguardar espiritualmente. Esto es esencial para preservar la humanidad misma. Este renacer en un profundo autoconocimiento trascendental desencadenará cambios radicalizados que influirán en futuros inesperados. Los hilará con un destino compartido, donde las realidades alternativas coexistentes y dimensiones paralelas existencialistas nos piden reflexionar sobre el sentido de la vida. En esta constante búsqueda de un significado latente se manifiesta la infinitud, amor y comprensión profunda, sosteniéndonos en los trayectos elegidos, físicos, mentales y emocionales, que conectan esencialmente con nuestra esencia misma como seres humanos. Somos verdaderamente únicos e inolvidables, y a cada día nos transformamos y superamos los obstáculos y encontramos nuevamente el amanecer, brindando soluciones necesarias para alcanzar un bienestar integral. Mis abuelos, a través de sus experiencias vitales, han abrazado un cambio continuo, un abrazo divino de confianza y una fuerza espiritual infinita que les ha permitido seguir creciendo. Aprendieron valiosas enseñanzas que han sido encarnadas en relatos ancestrales, transmitidos oralmente, presentando oportunidades expandidoras y exploratorias significativas, reconociendo la integración de todas las partes del maravilloso universo que habitamos, convergiendo en una sincronización perfecta. Vivimos intensivamente aquí y ahora, celebramos estas experiencias y el profundo viaje al que somos capaces de recorrer. Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Relatos del Oculto. Hoy les traigo una noche llena de misterio y terror, en las que nos adentraremos en los oscuros pasillos de los panteones, historias escalofriantes de almas atrapadas entre este mundo y el otro, de apariciones que recorren los cementerios en la penumbra y secretos enterrados que regresan a cobrar venganza. Prepárense para sentir el frío en la piel y el corazón acelerado, porque lo que está por venir no es para los débiles. Comencemos este viaje de horror. Sin duda, los veladores de los cementerios tienen muchas historias aterradoras que compartir. Al principio, al escuchar sus relatos, tendemos a ser escépticos, pero tanto ellos como los visitantes y las personas que tienen sus negocios cerca del cementerio han sido testigos de lo que allí ocurre. Buenas noches a todos. Antes de comenzar con esta historia, permítanme presentarme. Mi nombre es Teodoro Leiva y nací y crecí en el estado de Sinaloa, México. Actualmente tengo 79 años. He pasado toda mi vida entre tumbas y grandes mausoleos en el panteón de la ciudad donde resido. Desde muy joven me sentí atraído por el misterio y la historia que rodean estos lugares de descanso eterno. Así como muchas familias transmiten el arte de la costura o la artesanía de generación en generación, también se hereda el conocimiento sobre la construcción de sepulcros para aquellos que nos precedieron en el camino y se respeta estos lugares de eterno descanso.
Es una tradición que, aunque a veces se pasa por alto, encierran un profundo significado cultural y emocional. Mi abuelo, Gaspar, era originario del estado de Puebla, pero por circunstancias de la vida se estableció aquí en Sinaloa. A lo largo de su vida, conoció a su compañera de vida, mi abuela Obdulia, una mujer de gran carácter y fortaleza. Juntos tuvieron 9 hijos, 7 de los cuales aún viven, incluyéndome a mí y a mi padre, don Vidal, que ahora tiene 92 años. Yo soy el hijo menor, el que siempre estuvo más cerca del panteón, escuchando las historias que resonaban entre las tumbas. Tanto mis abuelos como mi padre han tenido experiencias en este panteón. Yo también las he vivido y continúo trabajando allí. En unos años probablemente me retire, pero esta labor me ha brindado una satisfacción que va más allá de lo material. Puede parecer un trabajo escalofriante para muchos, pero desde niño he perdido el miedo a las apariciones y ya no temo a los fantasmas que habitan en este recinto. Las experiencias vividas por mi padre y las mías son historias para contar en otra ocasión. Hoy les compartiré algunas anécdotas sobre mis abuelas entre el año de 1940 y su retiro en la década de 1980. Continuamos. Mi abuelo comenzó a trabajar como velador en el cementerio en una época en la que pocos querían desempeñar ese trabajo poco agradable. Ya tenían 2 hijos y al ver que el campo no les ofrecía más oportunidades, decidió solicitar ese puesto. Esa misma noche, con un abrigo raído y una linterna en mano, inició su labor en el cementerio, un lugar que, aunque silencioso, estaba lleno de secretos. En esos años se estaban construyendo muros alrededor del lugar, lo cual hacía frecuentes los intentos de robo a las tumbas, donde se enterraban a los muertos con joyas y otros objetos de valor. Para protegerse le entregaron una escopeta y una pistola, además de su linterna para iluminar los caminos oscuros y tortuosos del cementerio. Por su parte, mi abuela siempre tuvo un jardín lleno de flores que comenzó a vender afuera del panteón debido a la alta demanda entre quienes visitaban sin acceso cercano a florerías. Ella enseñó a sus hijos cómo hacer coronas funerarias e inició así su negocio, floreciente que no solo proporcionó ingresos, sino también un sentido de comunidad. Recuerdo que mi abuelo contaba que desde su primer noche comenzaron las manifestaciones sobrenaturales. Mientras recorría uno de los pasillos oscuros, se escucharon ruidos extraños, interrumpiendo el silencio habitual del lugar, y él, intrigado, buscó entre las tumbas cualquier intruso o ladrón potencialmente dispuesto a saquear alguna de las tumbas cercanas. Los ruidos provenían de un mausoleo antiguo, cuyo acceso estaba bloqueado por una cadena y candado. Tras rodear la estructura sin éxito, regresó hacia la puerta solo para presenciar cómo ésta temblaba violentamente, provocándole un miedo nunca antes sentido. Salió corriendo despavorido, convencido entonces de que aquello no era una obra humana, sino algún espectro etéreo que había despertado de su sueño eterno. Pasaron varios días con fiebres debido al susto, pero finalmente volvió a trabajo, aunque muchos ya sabían lo ocurrido allí, así que comenzó nuevamente, pero esta vez aprendió cuáles eran los rincones más peligrosos del cementerio para evitar acercarse demasiado a aquellos lugares donde sentía las presencias inquietantes. Era un aprendizaje que solo la experiencia podía ofrecer. Una historia particularmente fascinante ocurrió a finales de los años 50, cuando llevaron a enterrar a un sacerdote joven. A él lo asesinaron cerca del pueblo tras haber tenido amoríos con una mujer acaudalada, cuya familia lo culpó por deshonrarla. Fue descubierto infraganti por su esposo, quien lo mató junto con sus hombres sin hacer ruido alguno. Luego se decía que podían ver al cura llorando amargamente sobre su tumba, pidiendo perdón, una imagen que permanecerá grabada en la memoria de quienes lo conocieron.
Mi abuela también vivió experiencias extrañas mientras vendía flores una tarde soleada justo antes del almuerzo. Repentinamente oscureció e hizo viento, anunciando lluvia, justo cuando llegó un joven buscando flores, justo cuando ella decidía cerrar su local por mal tiempo. El temor caló hondo cuando vio algo extraño en la entrada. Una figura sombría estaba allí, observándolos, como si fuera parte del paisaje sombrío que rodeaba el cementerio. Mis abuelos compartieron innumerables anécdotas similares durante décadas, conviviendo con almas errantes y ecos del pasado, hasta llegar incluso al relato más triste sobre uno de los sepultureros. Su dolor era tal tras perder a su pequeña hija por una picadura mortal que acabó ahorcado, presumiblemente por no poder soportarle el sufrimiento. Su historia es un recordatorio de que la vida y la muerte están entrelazadas de maneras que a menudo no comprendemos. Concluyo diciendo que cada experiencia vivida dentro de ese espacio sagrado continúa resonando aún después de tantos años, como guardianes invisibles cuidando aquellos terrenos y recordándonos la fragilidad de la vida. Las historias que se cuentan en el panteón son en cierto modo una celebración de la memoria y el amor que perdura más allá de la muerte. Gracias por escucharme.